La función consumo keynesiana. A la hora de modelizar el comportamiento de las familias como consumidoras, el gran economista británico John Maynard Keynes estableció una función donde destacó que entre los múltiples factores que influyen en el consumo de las familias, dos aspectos tienen especial importancia. De una parte señaló que una proporción del consumo al que denominó consumo autónomo, C barrado, es un consumo que siempre se va a dar en la sociedad independientemente de cualquier circunstancia. Dentro de este consumo se encontrarían, entre otros, los gastos para subsistir, los gastos tipo tradicional, etc. De otra parte, destacó que la mayor parte del consumo de las familias depende de la renta de la que disponen, renta disponible. A partir de este análisis, estableció matemáticamente que la función consumo depende, es decir, es función de el nivel del consumo autónomo, que viene dado y por tanto se considera constante, y del nivel de renta disponible por las familias, de tal modo que cuanto mayor sea el nivel de renta, mayor será el consumo y viceversa, relación directa. En términos explícitos modelizó la función consumo sumando al consumo autónomo el consumo derivado de la renta disponible. Ahora bien, con los datos disponibles comprobó que las familias no tienden a consumir toda su renta. Por ello introdujo un coeficiente al que llamó propensión marginal a consumir, C minúscula, que expresaba la tasa de cambio de cómo variaba el consumo cuando variaba la renta. Es decir, de cada euro de renta cuánto las familias dedicaban a consumir. Su valor siempre estaría comprendido entre 0 y 1. Pues no era razonable que si aumentaba la renta no aumentase en nada el consumo, ni tampoco que todo euro de renta se dedicara a consumir. Esto podría ser cierto en casos individuales, pero no a nivel macroeconómico. Teniendo presente la expresión, pasemos a representarla gráficamente. Para representar gráficamente esa función consideraremos un plano en donde en el eje vertical estableceremos el nivel de consumo y en el horizontal el de renta. Sobre dicho plano trazaremos una bisectriz que divide a este en dos partes iguales y que nos servirá de apoyo a la hora de comparar visualmente el valor de ambas variables. Tomemos en consideración la función consumo. Si el nivel de renta fuese nulo, el consumo no lo sería, pues se daría el consumo autónomo. La función de consumo no nace así pues en el origen, sino en el nivel del consumo autónomo. De otra parte, la función consumo tendría una pendiente positiva y su valor coincidiría con la propensión marginal a consumir. De ahí el valor positivo que antecede a la renta disponible y que ésta esté multiplicada por la propensión marginal a consumir. Una vez trazada dicha función, podemos observar cómo en aquel punto en donde intersecta la bisectriz, toda la renta de las familias se dedica a consumir. En tanto que si el nivel de renta fuera inferior, al encontrarse la función consumo por encima de la bisectriz indicaría que la sociedad estaría consumiendo más que renta percibiría. Frente a ello, si la renta fuese superior, se estaría consumiendo menos que la renta disponible. Una vez derivada matemática y gráficamente la función consumo keynesiana, sería el momento de estimar la función de ahorro, ya que el ahorro es complementario al consumo. Razonemos, las familias dedican su renta disponible a consumir o a ahorrar. Así pues, la suma del consumo y del ahorro tiene que ser igual a la renta disponible. Si nosotros despejamos esta ecuación con el fin de derivar la función de ahorro operando de forma conveniente, y sacando factor común renta, tendríamos que el ahorro es igual a menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir que multiplica la renta disponible. Centremos nuestra atención en 1 menos la propensión marginal a consumir. Si de cada euro de renta hay una parte que no se dedica a consumir, esta se dedicará a ahorrar. Por tanto, podemos identificar el valor de esta expresión como la propensión marginal a ahorrar, S minúscula, que muestra cómo varía el ahorro cuando varía la renta. Por lógica, su valor siempre estará comprendido entre 0 y 1. Establecida matemáticamente la función de ahorro, procedamos a derivarla gráficamente. Consideraremos un plano orientado verticalmente al anterior, donde en el eje vertical cuantificaremos el ahorro y en el eje horizontal el nivel de renta.
Tomando en consideración la expresión de la función de ahorro, sabremos que si la renta es nula, el ahorro equivaldría a menos el consumo autónomo. Por tanto, la función de ahorro nacerá en el cuarto cuadrante. Existe una asociación positiva entre el ahorro y la renta, traduciéndose esto en una pendiente positiva de la función de ahorro. Pendiente que dependerá del valor de la propensión marginal a ahorrar. Cuando las familias consumen toda su renta, el nivel de ahorro será nulo. Por ello, la función de ahorro atraviesa el eje horizontal en el nivel de renta Y asterisco. Si el nivel de renta alcanzase un valor inferior a este, las familias estarían consumiendo más renta de la que perciben. Se estarían, por tanto, endeudando. Ahorro negativo. La función de ahorro discurre durante este intervalo en el cuarto cuadrante. Frente a ello, si la renta fuese superior, tal como podemos apreciar, las familias estarían consumiendo menos renta de la percibida, generando ahorro. Durante este intervalo, la función de ahorro discurre en el primer cuadrante del gráfico.